estamos acá como cada sábado, de nuevo compartiendo la palabra de Dios para todos aquellos que están ahí mirándonos, se conectan, aquellos que nos mandan mensajes cada vez que ven una prédica los sábados. Nos pone contentos que vos puedas seguir buscando a Dios en este tiempo, que puedas seguir ahí en tu casa a pesar de todo lo que uno está viviendo, buscando a Dios, ¿no? Que es lo más importante en este tiempo. Quería compartirte este sábado y esta palabra. Un poco vamos a hablar de la Pascua, que es lo que todos el domingo nos vamos a festejar. Y esta vez va a ser unas fiestas medias raras, ¿no? Porque por lo general uno todos los domingos se junta con su familia, con sus familiares, o tal vez los domingos de Pascua por lo menos nosotros nos levantamos y salíamos a comprar y después compartíamos con algunos familiares ese domingo. Pero esta vez va a ser diferente, ¿no es cierto? Porque ninguno puede salir y esta vez vamos a compartirlo en nuestras casas. Y eso también tiene que ver con lo que Dios también habló desde el principio. Y el otro día compartíamos que Dios había mandado una serie de plagas, ¿no es cierto?, a la tierra, y que Dios había tenido misericordia de sus hijos y los había guardado. Pero leyendo la Biblia, la última plaga fue una plaga de muerte, ¿no? Y en el medio de estas plagas, la Biblia habla de que Dios le dio instrucciones a Moisés para festejar la Pascua. Y yo me ponía a hablar y me ponía a pensar y digo, leyendo la Biblia, ¿no? Como siempre en el medio del problema o en el medio del caos, Dios nos habla, ¿no? Y realmente hay cosas que debemos entender en este tiempo, ¿no? Y quiero que me acompañes ahí a Éxodo 12, y dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principios de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según sus familias, de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña y no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y se tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas que lo han de comer. Dios me hablaba de algo en esto, ¿no? Y dice que la Pascua se celebraba y Dios le da instrucciones a Moisés, ¿no? Unas instrucciones que le habla directamente a la familia, ¿no? Dice que cada familia debía tomar un cordero. Y Dios me hablaba de esto, ¿no es cierto? Que el cordero tiene mucho significado, ¿no? En la Biblia, porque dice que la familia que tenía ese cordero, Dios le da instrucciones de cómo cocinarlo, de cómo tenía que hacer, que se debían comer en un día. Dios le da instrucciones a Moisés y le dice cómo había que cocinar ese cordero, de qué forma se iba a comer, según la cantidad de gente que había en una casa, era el cordero que ellos iban a tener que comer, y si aún sobraba, tenían que compartirlo con un vecino. Y uno se pone a pensar, yo me ponía a pensar y digo, ¿cuántas casualidades, ¿no es cierto?, hay con lo que estamos viviendo hoy? Porque realmente hoy cada uno está en su casa
Y realmente Dios nos ha preparado este tiempo que uno ni lo esperaba, ¿no? Pero Dios quiere hablarles a las familias. Y Dios le habla a Moisés y le dice, cada uno tiene que tomar un cordero en su casa con su familia. Y realmente uno tiene que saber que Dios siempre se manifiesta dentro de una familia. En la iglesia, por lo general, hacemos células. Las células son en una casa, donde va un guía espiritual, un líder, un padre espiritual, y va a una casa donde se comparte la palabra, ¿no? Y ahí uno empieza a ver el mover de Dios. Y uno empieza a ver cómo Dios se empieza a transformar esa familia. Donde hay alguien que conoce a Dios y esa persona vuelve a su casa y esa casa es transformada. Y realmente podemos ver el mover de Dios, ¿no es cierto? Que esa familia es restaurada, que empiezan a pasar cosas diferentes en esa familia. Nosotros con mi esposo muchos años hicimos células y eran en las casas. Llegamos a ir a casas donde había 30 personas, donde no entraban, ¿no? Y uno puede ver la necesidad, ¿no? Y que Dios se manifiesta a través de una persona en una casa. Y lo más sorprendente es que Dios le dice qué tenían que hacer con ese cordero. No solamente comerlo, sino hay algo que Dios también le dice, ¿no? Y a esa acá en el versículo 7, y le dicen, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas lo comerán. Y después en el versículo 13, Dios dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No solamente ese cordero era el que debían tener en su casa, sino que Dios les prometía que si pintaban el dintel, que son los marcos de la puerta de una casa, Dios le prometía que iba a venir una mortandad en ese tiempo, en ese lugar, ¿no? Y dice que Dios le había prometido que la plaga no iba a tocar su casa. Y uno tiene que saber que las palabras de Dios son verdaderas. Ahora, qué bueno es que Moisés pudo obedecer a la voz de Dios y hizo todo conforme a lo que Dios le pidió. Imagínate a alguien que no hace caso, ¿no? Y dice, bueno, yo lo cocino como quiero, yo hago como se me da la gana, si quiero lo pongo y si no quiero no. Esa persona realmente no puede entender la voluntad de Dios, ¿no? No puede entender que muchas veces Dios hace cosas que no nos gustan, pero Dios es un padre y como padre uno sabe, ¿no? A veces uno reta a su hijo y le dice, te dije que te levantes, que te pongas a hacer la tarea, y al hijo no le gusta que vos le des órdenes, pero Dios es un padre y si vos obedeces, la Biblia, en muchos libros de la Biblia, ¿no? Hablan de los mandamientos de Dios. Hay libros que a veces no nos gusta leer, como por ejemplo hay libros Levítico, Deuteronomio, son libros que tienen ley, ¿no? Son libros que tienen mandamientos, que tienen promesas, pero también que tienen un montón de cosas que Dios dice que no tenemos que hacer. Y si uno lo leyera y lo pusiera por obra, realmente hoy podemos ver que tal vez nadie le da bolilla a eso, ¿no? Dice, uy, qué aburrido que es leer Levítico, qué aburrido que es leer esos libros, pero son leyes que Dios puso para no transgredirla, y muchas veces nosotros vivimos transgrediendo las leyes, haciendo lo que queremos, y después tenemos las consecuencias que hoy tal vez vivimos, ¿no? Pero Dios me decía, ¿no es cierto?, que qué importante es poder obedecer la voz de Dios, poder saber que
Dios tiene para nosotros cosas buenas y si nos pide algo debemos hacerlo. Y lo que más me llamaba la atención es que volver a creer en que Dios nos prometió. Nosotros creemos que la Biblia, lo que dice la Biblia es la respuesta a todas nuestras preguntas. Si vos querés saber qué es lo que Dios te pide, lo que nos piden hoy, lavar algo tan simple, ¿no? Lavate las manos. Y es algo que Dios lo pedía en el libro de Levítico. Lavate las manos, hay cosas que no se pueden comer, hay cosas que sí se pueden comer. Y uno dice, ¿y todo eso dónde estaba? Y lo que pasa es que a veces uno a las cosas espirituales no le damos tanta importancia. Miramos más lo terrenal, lo que uno ve, y las cosas espirituales lo dejamos para último lugar. Pero realmente cuando vos te volvés a Dios, Dios tiene misericordia y Dios tiene amor para cada uno de nosotros. Y en Juan 1:29 dice ahí la Biblia que Jesús vino, este es en el Nuevo Testamento. Si uno dice, bueno, ¿cómo hago para festejar la Pascua en mi casa? En tiempo de cuarentena, ¿de dónde saco un cordero? ¿Dónde lo voy a buscar? Pero realmente no necesitamos eso, solamente necesitamos creer que Jesús vino y Él es el Cordero. Cuando ahí en 1 de Juan 1:29, si querés buscarlo ahí en la Biblia, mirá lo que dice la palabra de Dios. En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús cuando vino a este mundo, no vino porque sí. Desde que Él vino a este mundo, vino con un propósito, y era quitar el pecado. Y realmente Jesús, si uno lo ve, Él podía haberse presentado de varias formas. Yo soy el que sana, yo soy el que te hace rico, yo soy el que viene a darte todo lo que vos necesitas, pero Él dijo, yo soy el que quita el pecado, porque realmente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y hoy nos tenemos que volver a Dios. Si vemos en la Biblia, acá ya había pasado mucho tiempo, desde Moisés hasta que Jesús vino. Y aún es lo mismo, porque la Biblia dice que Jesús vino a llevarse el pecado, ¿no? Vino a reconciliarnos con Dios. ¿Cuántas veces estuvimos enemistados con Dios cuando no lo conocíamos? ¿Cuántas veces alguien nos habló y no le dimos bolilla y dijimos, déjame que yo quiero seguir mi vida así? Pero realmente hoy tenemos que saber que Jesús vino con un propósito y fue quitar el pecado. Jesús vino con ese propósito y la Biblia habla de que Él cargó en la cruz todo el pecado que nosotros tuvimos, tenemos y vamos a tener. Y si vos te lo pones a analizar es algo ilógico, pero si vos lo ves con los ojos espirituales es algo que tiene promesas para cada uno de nosotros. Dice que Jesús no es que a Él lo mataron, sino Él se entregó. Él dijo, yo doy mi vida, nadie me la puede quitar, yo la doy, porque para eso vine a traer paz y vine a quitar el pecado. Muchas veces hay cosas que nos alejan de Dios, el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Nos aleja de las promesas, nos aleja hasta de nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces hoy tenemos que saber que el Cordero hoy solamente estás a una oración de tenerlo en tu casa. Dice que aquellos que tenían el Cordero estaban inmunes a la muerte. Dice que Dios le prometía que el ángel de la muerte iba a pasar por la casa y cuando veía la sangre iba a seguir de largo. Y yo creo fielmente en lo que Dios dice. Por eso hoy vemos que
que muchos estamos escondidos en una casa, guardados, ¿no? Pero realmente si Dios detuvo el mundo es porque algo no estábamos haciendo bien. Y hasta Dios tuvo que parar el mundo y hizo que un presidente, así como los presidentes dijeron quédense en su casa, esa frase que hoy la decimos todos, ¿no? Porque había cosas que estábamos haciendo mal. Y me acuerdo, ¿no? Uno no piensa todo lo que va a venir. El otro día recordábamos con mi familia cuando festejábamos y decíamos bienvenido el 2020, este año va a ser diferente. Todos teníamos proyectos, todos habíamos emprendido negocios, cosas, pero realmente Dios dijo no, es un tiempo, va a ser un año diferente. Porque todo lo que uno estaba viendo, la promiscuidad, todas las cosas que uno veía, ¿no? Que algunos se reían, otros decían esto esto es normal. Hoy todo parecía, en este tiempo todo parecía bueno, parecía normal, pero sabes que el mundo estaba lleno de pecado. Y Dios dijo, basta, se terminó. Ahora necesito yo hablar. Y Dios realmente está hablando. Y Dios te dice, el que tenga el cordero en su casa, el cordero es Jesús. Porque Él dice, yo vine a que tengas vida. Yo soy el cordero que quita el pecado. Y todos necesitamos que Dios quite el pecado que hay en nuestro corazón, ¿no? Esa falta de amor. Por eso Jesús vino a quitar el pecado. Y cuando Él estuvo en la cruz, sus últimas palabras fueron consumado es, ya está, cumplí. Y Él realmente vino a traernos paz, vino a traernos un nuevo tiempo, que cuando podamos salir de nuestras casas, podamos seguir buscando a Dios. Que vos puedas tener esos altares familiares que Dios quiere. Cuando Jesús dijo consumado es, parecía que todo se terminaba, pero es ahí donde realmente empezaba la vida eterna que hoy tenemos todos nosotros. Jesús nos vino a dar redención, nos vino a dar perdón, nos vino a dar limpieza, nos limpió, nos hizo nuevos. Y aún dice que su sangre nos da vida. Por eso es tremendo poder entender que el Señor ha tomado nuestros pecados y se los ha puesto encima. Que hoy ya está todo listo, que hay bendiciones que nos corresponden porque alguien ya pagó el precio. Y ese precio fue toda su sangre. Así como Moisés tenía una instrucción, era que no quedara nada, que el cordero no debía sobrar ningún pedazo de cordero. Jesús, cuando estuvo en la cruz, perdió hasta la última gota de su sangre. Y eso nos habla de que no quedó nada por hacer, lo hizo todo. Y que en la cruz Él nos promete vida eterna, sanidad, bendición, que todo lo que uno ya anhela lo tenemos por medio de su sangre. Por eso que vos cada día puedas decirle, Señor, gracias por este regalo que vos me das. Gracias porque hoy tenemos algo que no merecemos, pero que Dios nos regaló y que es vida eterna, salvación. Y sobre todo tenemos una promesa que dice que la sangre de Cristo tiene poder para que el mal no entre en tu casa. Entonces, si vamos a lo que Dios nos mandó en este tiempo, Dios nos metió en una cuarentena para que podamos buscar a Dios, para que realmente cuando todo esto pase podamos ser mejores personas, podamos servir a Dios,
podamos, si vos tal vez nunca fuiste a una iglesia, que vos puedas decirle, Señor, yo también quiero esos beneficios que me están diciendo, que vos puedas saber que las promesas que Dios tiene son para todos, no para algunos. Cuando te hablaba de que estamos en un tiempo de cuarentena, realmente ahí hay una orden de que todos se queden en sus casas, ¿no? Y Dios nos da la oportunidad a todos de salvarnos y de que alguien me predique la palabra. Hoy, si vos ves las redes sociales, hay un montón de pastores que como nosotros, que mandan sus mensajes por internet y todos te van a hablar de lo mismo, de buscar a Dios, de arrepentirte, de poder decir, a ver, voy a probar con ese Dios que todos hablan, si es verdad, si Dios tiene poder para librarme. Y yo te puedo asegurar que no hay nadie más veraz que Dios. No hay nadie que pueda salvarte de todo si no es Jesús, porque Él ya murió y resucitó. El domingo vamos a festejar la resurrección, un nuevo tiempo y una esperanza. Si vos miraras hacia el futuro y si Dios te llevara hacia el futuro y te dijera, mirá hacia atrás todas las cosas que pasaron y hoy vos podés contar otra historia. Te puedo asegurar que Dios no falla, que yo cuando no tenía a Dios, mi vida y todo lo que anhelaba tener no lo podía alcanzar. Pero que un día Dios me llevó y me dijo, mirá, si vos crees en mis promesas, hay un montón de cosas que tengo para vos. Y yo las creí y hoy las disfruto, como una familia, como tener paz, como saber que las promesas de Dios son reales, que Dios no miente. Por eso que este domingo y que este tiempo, ahí seguramente que te aparecen un montón de prédicas, de pastores, que vos puedas saber que es Dios el que te está hablando, que te está dando una oportunidad de salvar tu casa, de salvar tu familia. Que vos puedas decir, si el Cordero está en mi casa, yo tengo inmunidad. Si el Cordero está en mi casa, tengo salvación. Si el Cordero, que es Jesús, está en mi casa, tengo perdón de los pecados. Por eso en esta tarde que vos puedas aceptar a Jesús si no lo conoces y que vos puedas decir, Señor, que pueda aprender de todo lo que estoy viviendo. A veces duele ver cómo hay gente que no entiende lo que Dios está hablando, ¿no? Dios habla por muchas maneras, señales en el cielo, estamos todos encerrados y hay animales sueltos en todas partes del mundo y realmente Dios nos está dando un mensaje que algunos escuchan y otros no, pero no sé qué vas a hacer vos, pero si vos querés un consejo, es un tiempo donde tenés que decirle, Señor, yo quiero la vida eterna, quiero salvar mi familia, quiero que el Cordero esté en mi casa y quiero que vos me libres. Dios lo puede hacer, porque hay una esperanza. Los hijos de Dios tenemos esperanza, de lo que si Dios hoy no hace algo, mañana lo va a hacer. Y si mañana no lo hace, en algún momento Dios lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para mentir, Dios no se arrepiente, Dios tiene planes. Y si mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y regalarnos la bendición, regalarnos la vida eterna, aprovechala. Busca a Dios, que este sea un tiempo nuevo para tu casa y para tu familia. Hoy tenemos libre acceso a sus promesas. Por eso, ahí donde estás, te voy a animar que vos puedas hacer una oración conmigo y que puedas decirle a Dios gracias por estas palabras, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas y que este sea un tiempo donde las promesas de Dios vos las puedas alcanzar y que ellas te alcancen a vos.
Vamos a orar ahí donde estás, agarrar al que está a tu lado. Yo siempre digo agarrar al que está a tu lado, a tu familia, a tus hijos, y que puedas repetir esta oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tal vez mañana esté festejando las Pascuas de manera diferente, pero es como vos querés, Señor. Qué bueno es saber que vos tenés promesas para mí. Qué bueno es saber que vos tenés, que ya pagaste el precio, que solamente tengo que tomar las promesas que vos tenés. Gracias porque este será un año diferente, Señor, porque vos me vas a dar nuevas oportunidades, porque hay una esperanza, porque tu palabra dice que la esperanza que tenemos en vos no avergüenza. Señor, que vos tenés el control de todas las cosas. Señor, por eso en esta tarde oro para que entres en cada familia, que cada familia tenga el Cordero, te tenga a vos, Jesús, que sos el que quita el pecado, el que nos hace aceptos, el que nos hace legales en el cielo, Señor. Por eso en esta tarde, dale gracias a Dios, porque Dios pagó el precio, Dios pagó la deuda, Dios pagó ya ese lugar que nos correspondía a nosotros, Dios lo pagó. Y dice que Él se llevó cautiva la enfermedad, el temor, la pobreza, Señor, la muerte. Tú has vencido la muerte, Señor. Tú has vencido las enfermedades. Aún, Señor, esta enfermedad que nos atormenta, que nos trae temor, dice tu palabra que vos la venciste en la cruz, Señor, una vez y para siempre. Y aquellos que levanten la sangre de Cristo, aquellos que pongan la sangre de Cristo, aquellos que te tengan a vos en su casa, Señor, tu palabra nos promete que la muerte pasará de largo. Señor, guárdanos en este tiempo, que podamos ver tu mano de poder, Señor, que vos sanes a aquellos que están enfermos, Señor, que vos puedas darles vida en esta tarde, que vos hagas, Señor, vos tenés poder para deshacer, Señor, toda enfermedad. Vos tenés poder para detener la enfermedad, Señor. Vos tenés poder para detener la muerte, para detener el temor, para detener el caos. Vos tenés poder, Señor, que nuestras oraciones lleguen delante tuyo y que vos tengas misericordia por nuestro país, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se contagian. Señor, que vos puedas entrar en cada vida, en cada corazón, y que este video vos lo puedas compartir con aquellos que tienen temor, que no saben cuál es su futuro, pero Dios nos promete que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, que vos, Señor, nos amás y que tenés algo preparado para nosotros, Señor, que viene ese tiempo que estamos anhelando, Señor, que nos prepares para que cuando podamos salir de esta cuarentena, nuestro corazón sea mudado, seamos personas más sociables, Señor, con empatía por el otro, Señor, sin rencores, sin murmuraciones, que vos en este tiempo nos cambies, Señor, cambie nuestro corazón, cambie nuestro caminar, Señor, que podamos oírte y que podamos obedecer cada palabra que tú nos das, cada mandamiento, Señor, que se levante una generación de gente que conozca tu nombre, de gente que tenga testimonio de que vos tenés poder, que cambia todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque vos pagaste el precio, porque vos dijiste que íbamos a tener aflicciones, pero que tenemos que tener confianza, porque vos venciste al mundo, la muerte, el temor. Señor, te recibimos. Ahí donde estás, decirle, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Señor, si Dios necesita entrar en tu corazón, decirle, aceptame como tu hijo. Quiero las bendiciones que vos tenés para mí. Quiero las promesas que vos tenés para mí. Gracias te doy y vas a ver cómo tu familia es transformada. Gracias Jesús por tus promesas. Celebramos la Pascua, celebramos la victoria, celebramos la libertad y celebramos la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, te mando un beso, un abrazo, que vos puedas
compartir este video, que entres a la página Generación Valiente, Iglesia Generación Valiente, le des like, me gusta, que vos puedas ser parte de la Iglesia de Cristo y que sus promesas te alcancen. Te bendigo, les mando un beso a todos, a la Iglesia Generación Valiente, que cada martes, cada sábado están ahí, que comenten, que nos hace bien, que nos escriban y que en este tiempo Dios pueda cambiar todas las cosas. Amén. Dios te bendiga.